2015, 12 meses en los que Ecuador vivió al filo de la navaja, una economía que empezaba a sentir el peso de la caída del petróleo, una sociedad que discutía en las calles el rumbo del país, una selección que soñaba con Rusia, un fútbol local que celebraba y se avergonzaba casi al mismo tiempo. En este repaso recorreremos 4 rostros de un mismo país: la tensión política y social que marcó el año, las hazañas y los escándalos del deporte, las tendencias que transformaron la cultura ecuatoriana, y el otro lado de las calles, donde la protesta se cruzó con una noticia que fue motivo de orgullo. Así fue el 2015, un país que, entre el barro, la ceniza y la gloria, insistió en sostenerse de pie. Empecemos por el inicio, la calle y el poder. Para el Ecuador, 2015 fue el año en que una década de estabilidad empezó a resquebrajarse. La caída del precio del petróleo y la fuerte apreciación del dólar asfixiaron las cuentas del Estado, y ese ajuste económico encendió un polvorín social entre junio y agosto. El detonante fueron dos proyectos económicos urgentes enviados por el presidente Rafael Correa a la Asamblea: la Ley de Herencias y la Ley de Plusvalía. El gobierno las defendía como herramienta para redistribuir la riqueza. La oposición y la clase media las veían como un ataque de patrimonio familiar. La precisión en las calles, la Avenida de los Chires en Quito, la 9 de octubre en Guayaquil, fue tan fuerte que el Ejecutivo retiró temporalmente los proyectos a mediados de junio, antes de la visita del Papa Francisco. La tregua no duró. En agosto, la CONAIE y otras organizaciones sociales emprendieron una caminata de 10 días desde la Amazonía hasta Quito, exigiendo archivar las leyes económicas y frenar el extravitismo. El 12 de agosto, miles de manifestantes confluyeron en la capital, junto a las centrales sindicales, en jornadas que derivaron en enfrentamientos, bloqueos de vías y decenas de detenidos. El año se cerró en su punto más alto de tensión institucional. En diciembre, tras 10 horas de sesión, la Asamblea aprobó un paquete de 16 enmiendas constitucionales, entre ellas la reelección indefinida. Afuera, banderas negras de luto democrático se cruzaron con festivales de oficialismo celebrando la medida. Pero mientras el poder se debatía en la Asamblea, la calle todavía tenía una historia más que contar. A ella volveremos más adelante. Pero no todo, en 2015 fue tensión política. Ese año un balón logró lo que ningún decreto pudo: unir por minutos a un país dividido. El 20 de diciembre, Club Sport Emelec tocó el cielo con las manos al proclamarse tricampeón frente a la Liga de Quito, con un 3-1 en la ida y un empate en la vuelta. El bombillo sumaba su estrella número 13 y las calles se llenaron de banderas azules. Esa misma inercia llegó la Tri en octubre. En una noche fría de Buenos Aires, Ecuador enfrentó a una Argentina sin Lionel Messi por las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. En apenas 2 minutos, Frinkson Erazo de cabeza y Felipe Caicedo, tras una jugada de Antonio Valencia, firmaron un 2-0 histórico. La primera victoria ecuatoriana sobre la albiceleste en su territorio en 74 años. Ecuador cerraba noviembre como líder absoluto de las eliminatorias. Pero, mientras el país celebraba los goles, un terremoto judicial sacudía los cimientos del fútbol. Se destapaba el FIFA Gate, una red de sobornos y lavado de activos que salpicó a la Conmebol. En Ecuador, el señalado fue Luis Chiriboga Acosta, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol durante casi 18 años. Protegido por la Constitución, que impedía su extradición, Chiriboga enfrentó la justicia en su propio país por lavar más de $6 millones provenientes de sobornos internacionales. En diciembre de 2015, el hombre que parecía intocable dejó su cargo, condenado y desprestigiado. Luis Chiriboga, expresidente de la Federación. Así, el 2015 deportivo se despidió con una ironía perfecta. Mientras los jugadores nos hacían mirar al cielo, soñando con Rusia, los dirigentes nos obligaban a mirar al suelo, directo al barro de la corrupción. Y sí, el deporte demostró que un país puede vivir el cielo y el infierno al mismo tiempo. Ese mismo contraste se repetía en otros escenarios, en la música, en la publicidad y hasta en las redes sociales. ¿Qué tienen en común un xilófono, una banda de rock, un comercial y una página de memes? Todos fueron protagonistas del Otro Ecuador de 2015. El que sonó, hizo reír y se mostró al mundo. El 2 de diciembre, en Windhoek,
Namibia, la UNESCO inscribió oficialmente las músicas de marimba, cantos y danzas tradicionales del Pacífico del Sur colombiano y de la provincia de Esmeraldas en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El reconocimiento que Colombia ya tenía desde 2010 se amplió a Ecuador tras años de gestión binacional y puso en el mapa mundial el xilófono de madera, los tambores y macas que acompañaban cantos y danzas de las comunidades afrodescendientes de Esmeraldas. Es un realce el haber declarado la marimba como patrimonio inmaterial. Mientras el patrimonio ancestral conquistaba Namibia, la escena independiente quiteña también vivía su auge. En 2015, La Máquina del Camaleón se consolidó como una de las bandas más destacadas del indie ecuatoriano, gracias a su álbum Roja y a presentaciones en festivales como El Carpazo y la Fiesta de la Música. Su rap psicodémico, influenciado por el rock argentino, conquistó escenarios y a la crítica, convirtiéndose en uno de los nuevos referentes de la música alternativa del país. Ese mismo año, Ecuador también llamó la atención del mundo, con un comercial de apenas 30 segundos. Durante el Super Bowl X-Leagues, se emitió All You Need Is Ecuador, la campaña turística inspirada en la canción de The Beatles. Fue el primer país en promocionarse durante el Super Bowl. La campaña mostró los principales paisajes del país. Fue destacada por medios estadounidenses y alcanzó millones de interacciones en redes sociales. Like nowhere else, all in one place, so close. All you need is Ecuador. Pero el humor en Internet terminó en polémica. En enero del 2015, el presidente Rafael Correa señaló públicamente a la página de memes Crudo Ecuador, que ya reunía cientos de miles de seguidores. Tras acusaciones oficiales y la suspensión temporal de su cuenta en Twitter, el administrador denunció amenazas contra su familia y cerró la página el 19 de febrero con una frase que se volvió viral: "Usted ganó, señor presidente". El episodio seguido, incluso por la prensa internacional, dejó flotando una pregunta sobre el humor político en redes. ¿Hasta dónde llegaba el chiste y dónde empezaba la censura? Mientras la marimba sonaba en Namibia y el país entero discutía sobre memes y censura, en las calles la historia que dejamos pendiente seguía su curso. Volvamos a agosto de 2015. La cultura dio paso a la calle. Agosto de 2015 amaneció con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador convocando a un paro nacional, al que se sumaron maestros, estudiantes y sindicatos en rechazo a las políticas económicas del gobierno y el extractivismo. En medio de esta tensión, el volcán Cotopaxi entró en erupción el 14 de agosto con 5 explosiones que fracturaron su conducto. Al día siguiente, el presidente Correa firmó el decreto 755 que declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional para atender la emergencia. Por este decreto, pensado para el volcán, terminó usado a cientos de kilómetros del cráter. En Saraguro, Loja, donde el 17 de agosto cerca de 3.000 efectivos entre policías y militares reprimieron violentamente una protesta pacífica contra el cierre de escuelas interculturales bilingües y proyectos mineros e hidroeléctricos. La fuerza pública allanó viviendas sin orden judicial, golpeó y arrastró a mujeres a las que les arrancaron las prendas tradicionales y detuvo a decenas de personas, entre ellas adolescentes. Al final quedaron 26 con prisión preventiva, los 26 de Saraguro, un caso que llegó a organismos internacionales de derechos humanos y que la justicia resolvería apenas en 2018, declarando inocente a la mayoría de procesados. Detrás de la represión latía otra discusión. En diciembre, tras 10 horas de sesión, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de 16 enmiendas constitucionales, entre ellas la reelección indefinida para todas las dignidades de elección popular, mientras cientos de personas protestaban afuera del legislativo. Y en medio de este año convulso, Ecuador vivió un hito distinto. El 15 de diciembre se transfirieron $650 millones para cancelar a tiempo y por primera vez en casi 2 siglos de historia republicana un bono de deuda externa, los bonos global. Así fue el 2015 para Ecuador, un país que discutió en las calles y en las urnas legislativas por su propio rumbo,
que vivió bajo la sombra de un volcán despierto y que vio a sus ciudadanos esposados por defender su territorio, mientras se atrevía a romper casi 2 siglos de mala fama financiera, un país que celebró un tricampeonato y una hazaña histórica frente a Argentina, mientras su fútbol se hundía en un escándalo de corrupción, un país que hizo sonar la marimba hasta Namibia, se mostró al mundo en un comercial de Super Bowl y aprendió que a través de un simple meme cuán caro podía costar reírse del poder. Entre el barro, la ceniza y la gloria, Ecuador insistió en sostenerse en pie, y esa quizás sea la mejor definición de lo que fue 2015.